Acompañarlos en esta jornada. Quiero compartir con ustedes algunos números y algunas reflexiones desde la óptica de un macroeconomista, no especializado en tecnologías de la información, sobre un fenómeno nuevo, en fuerte crecimiento, sobre el que todavía se conoce poco más que lo que acabamos de ver, y a cuya difusión mucho está contribuyendo Netgate y Álvaro en particular. Reflexiones y comentarios a partir de los datos que recién vimos. Para tener una idea de la magnitud, del impacto de los números que ustedes vieron recién, hay algunos indicadores macroeconómicos que se pueden utilizar como referencia. Recién se mencionaba que el ingreso mensual medio por teletrabajo es de $1.120 mensuales, efectivamente. La encuesta continua de hogares, realizada por el Instituto de Estadística en el mes de enero de este año, muestra que el ingreso promedio de los hogares para el total del país, sin aguinaldo y sin valor locativo, que son definiciones técnicas que viene al caso señalar, fue de $21.073, una cifra muy parecida a los $1.120. O sea que estamos hablando de que quienes tienen esta actividad nueva, estamos hablando de una actividad que es relevante, que es importante. Para el promedio de quienes viven del teletrabajo, ya están en un nivel de ingresos que es igual al promedio de los ingresos de los hogares de Montevideo, siendo que en el promedio de los hogares de Montevideo hay más de un perceptor en promedio de ingresos. O sea que en principio estamos hablando de un fenómeno importante. Otro indicador que me pareció interesante es la tasa de penetración de Internet, del 47%, si no la interpreté mal. Yo diría que esta es la nueva tasa de alfabetización que hay en un país. Sobre todo me pareció muy bueno que en el segmento de menores de 20 años llega al 82%. Y ahí no coincido con la conclusión de Alain en cuanto a que la penetración de Internet parece haber llegado a un techo. Justamente eso demuestra que no ha llegado a un techo. La tasa marginal es considerablemente mayor a la media, casi el doble, y por lo tanto, solamente por crecimiento vegetativo, como él dijo, va a converger una a la otra con el paso del tiempo. Eso sin perjuicio de la mayor intensidad que cada usuario de Internet naturalmente tiene con el paso del tiempo, en la medida que descubre nuevos usos para la herramienta, y de las mayores horas de conexión que seguramente tiene cada usuario también con el paso del tiempo. O sea que estamos hablando de un fenómeno cuya tasa marginal es el doble de la media y por lo tanto eso asegura un crecimiento y que cuando quienes hoy están entre 12 y 19 años vayan creciendo en edad, va a ir subiendo naturalmente la tasa de Internet Penetration en Uruguay. Después, un tercer punto a destacar, tomando como un dato ese valor medio de 430 millones, un rango de 260 a 580 millones, se trata de un sector muy importante. Los principales rubros de exportación, a quien nos preguntaba hace un rato, en el año 2007 la industria frigorífica exportó por $1.025 millones. El segundo sector en importancia en exportaciones es el sector del turismo, que exportó por $809 millones. Y de los sectores tradicionales de exportación sigue el sector agrícola con 376 millones y los lácteos con 339. O sea que aún situándonos en un escenario conservador de que esté en el mínimo del rango señalado por él, en 260 millones anuales, estamos hablando de un sector importante. Otro indicador que un economista naturalmente tendería a bichar para ver cómo entra este tema es la balanza de pagos. Y ahí es donde me entran dudas, ahí es donde se me entra a mover un poco el piso con las conclusiones y con las cuantificaciones aquí escuchadas. La balanza de pagos, por definición, refleja todas las transacciones de exportación e importación de bienes y de servicios entre residentes y no residentes. Esto es precisamente el teletrabajo, es una exportación de bienes o fundamentalmente de servicios entre residentes y no residentes. Ciertamente el Banco Central no hace un relevamiento y supongo que no le ha pedido a él que le dé todavía el suyo, pero en algún momento va a tener que hacerlo, porque es un nuevo fenómeno y los nuevos fenómenos que se caen por su peso, la importancia que tienen,
pasan a estar considerados en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Por ejemplo, las remesas de los familiares, que hasta hace unos años no eran muy significativas y hoy lo son. Desde el año 2012 hay un relevamiento sistemático del Banco Central y se publica su saldo dentro de la cuenta corriente englobada en el sector transferencias, en fin. La inversión directa en tierras, que hasta hace pocos años tampoco era un ítem relevante, desde el año 2003 se cuantifica y se estima para la balanza de pagos. La actividad de zonas francas y la actividad relacionada con el software, también desde el año 2004 se considera en la balanza de pagos. O sea, no va a pasar mucho tiempo seguramente, si estos números son los que son, para que el teletrabajo también tenga una encuesta hecha por el Banco Central para incluir una estimación en la balanza de pagos. De hecho, también se ha ido afinando la estimación de las exportaciones por turismo. Ustedes vieron las encuestas que se hacen cuando uno sale del país en distintos lados y se estima cuántos días va a estar, dónde va a ir, cuánto va a gastar, etcétera. Es decir, en algún momento las exportaciones de teletrabajo tendrían que ser incluidas. Si es por los números de esta encuesta, deberían estar incluidas. No podrían no estarlo. La duda me viene porque, aun cuando no estén incluidas, están, porque la balanza de pagos es un balance que suma cero, como todo balance, y hay un rubro que se llama errores y omisiones netos, a donde van a dar todos los que no están debidamente contabilizados, ya sea por omisión o por error. Por ejemplo, contrabando, que no está contabilizado, va a dar residualmente a ese rubro. La salida de capitales o traer plata del colchón para gastarla son operaciones que no están registradas, pero van a errores y omisiones. Y errores y omisiones no tienen un saldo significativo en un contexto en el cual hay entrada de capitales, notoriamente, no hay salida de capitales. Contrabando, uno podría decir, hay contrabando hacia Brasil y hay contrabando desde Argentina. Yo diría que si el teletrabajo tuviera la magnitud que aquí se ha dicho, los errores y omisiones de la cuenta de la balanza de pagos estarían delatándolo y no lo hacen. Pero yo creo que lo menos relevante en todo esto es de cuántos decenas, cientos de millones de dólares estamos hablando. Yo creo que el fenómeno tiene peso específico por sí mismo, llegó para quedarse y tiene una importancia fundamental y va muy de la mano con lo que es el Uruguay exportador de servicios, el Uruguay flexible a las nuevas tecnologías, un Uruguay donde el capital humano es relevante, ciertamente más que en la mayoría de los países de nuestra región.